a continuar con, retomar un poco más de la clase que quedamos la última vez y avanzar hacia adelante. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por la linda oportunidad que nos das de poder compartir como hermanos, como hijos tuyos, y queremos rogar, Señor, la bendita presencia de tu Espíritu Santo, que nos guíe a la comprensión de las verdades que tú quieres enseñarnos. Señor, queremos invitarte para que así como cuando tu Hijo estuvo en esta tierra con nosotros, también puedas venir a estar con nosotros mediante tu Santo Espíritu, y que puedas abrir nuestras mentes a la comprensión de estos temas, como abriste la mente de los discípulos camino a Maús, también abra las nuestras, para que así podamos eh, visualizar, Señor, lo grande de todo lo que tú haces, tu plan macro también, y las cosas más pequeñas en las cuales también nosotros estamos incluidos. Pedimos tu santa bendición y tu protección, Señor, para que no tengamos interrupciones ni problemas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces acá con la presentación. Vamos a retomar, a ver, una más atrás. Acá, espérense. Esperen, ahí, ya. Esto lo habíamos visto y decía, vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio. Y después grabó en tablas de piedra, con su propio dedo. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Ahí. Los hombres mundanos están gobernados por principios mundanos. No pueden apreciar principios de otra índole. La política mundana y la opinión pública abarcan el principio de acción que lo gobierna y lo induce a practicar el bien. O sea, aquí lo que está explicando es que la gente del mundo no es que no hagan nunca el bien, lo hacen, pero saben, lo hacen por la política mundana y por la opinión pública. En otras palabras, por el que dirán, por lo que están viendo, por lo que pueden conseguir. ¿Ya? Y ese es el principio de acción que los gobierna y los induce a practicar el bien en forma convencional, pero, y aquí está el gran pero, el pueblo de Dios no puede estar gobernado por estos motivos. Lamentablemente a veces también en la misma iglesia se ve personas que quieren hacerse como famosas, quieren, me acuerdo una vez que una persona no quería cantar porque empezó a cantar, dijo, no, es que para la grabación, es que no dijiste mi nombre cuando comenzamos. Y el background sonaba y lo tuvieron que parar y demoraron un montón en retrocederlo porque no habían dado el nombre de ella. Entonces ahí tenemos un ejemplo de gente que también quiere como lucirse, que tiene otros intereses. Nosotros no podemos estar gobernados por esos motivos, que son los motivos mundanos. Las palabras y los mandamientos de Dios escritos en el alma son espíritu y vida y tienen poder para someter y para exigir obediencia. ¿No es cierto? Nosotros estamos sometidos a Dios y a su ley y eso guía nuestras acciones. Los 10 preceptos de Jehová constituyen el fundamento de todas las leyes justas y buenas. O sea, no hay alguna ley buena en este mundo que no haya tenido la influencia de Dios para poder ser. ¿Ya? Ahora, hemos llegado a un tiempo, esto lo habíamos visto, esa otra yo la introduje. Hemos llegado a un tiempo cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Entonces, la obra de Dios, aunque es sagrada, estaba mezclada con barro cenagoso, y dice, si el gobierno honrara el sábado, miren, ¿por qué repetí esta parte? Porque esto es importante. Estamos en los pies, ¿ya? En los pies de la imagen. Y en los pies de la imagen estamos hablando de honrar el sábado, ¿ya? Antes de eso, o sea, estamos en los dedos de los pies, perdón. Estamos en los dedos de los pies. Y eso es lo que le iba a mostrar, porque acá está hablando de los pies. Pero nosotros sabemos, porque vimos la diapositiva la vez pasada, que nosotros estamos no en los pies en general, estamos más específicamente, claro que también son parte de los pies, pero estamos en los dedos. Y dijimos que eran 10 porque representaban los 10 reyes, que también está en Apocalipsis 17, y que es un número simbólico, que significa prueba, ¿ya? Que son probados los reyes de esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, si ustedes ven la estatua, aquí no está completa, pero ¿dónde está el periodo de la Inquisición? De los 1260 años. ¿Dónde están? ¿En qué parte de la imagen? ¿En qué parte de la imagen están? Están en los pies.
No están en las piernas, porque las piernas son solamente de hierro, y el reino más largo además, porque duró como 500 años, ¿se recuerdan? Pero nosotros estamos en, en los dedos de los pies. Antes de eso vinieron el resto del pie, digamos, el talón y todo lo demás, y ese es el tiempo de la Inquisición. Pero resulta que los pies y los dedos se ven iguales. Y acá habla una mezcla, como que está hablando de los pies, pero sabemos que cuando está hablando, si el gobierno honrara el sábado, eso correspondería a los dedos de los pies, no al pie en sí completo, sino que más específicamente a los dedos, porque es cuando va el problema con el sábado. Y esto todavía no estamos teniendo este conflicto tan plenamente. Dice, si el gobierno honrara el sábado, tendría el poder de Dios. Y luego dice, hemos llegado no, perdón, no corrió. A ver, que yo hice ya, y defendería la fe que una vez fue dada a los santos, pero los estadistas apoyarán futuro. ¿Se fijan? O sea, todavía todo esto no se ha cumplido. Apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, o sea, el domingo. O sea, está hablando de lo que pasó, fíjense ustedes, hemos llegado a ese, donde están mezclados los pies, qué sé yo, y todo eso, y ahora estamos mostrando, visualizando el problema del sábado, y dice que en el futuro los estadistas van a apoyar el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia del domingo, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó. Eso va a pasar ahora que estamos en los dedos. Y bendijo, dice acá, a ver, no, santificó y bendijo. La mezcla de los asuntos de la Iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Acá está debilitando presente. Hay como va y viene, como que está en el presente y después habla del futuro. ¿Se fijan? ¿Ya? Y vuelve a hablar del presente y vuelve a ir al futuro, porque las leyes dominicales no han llegado todavía. Pero está hablando que ahora ya se está uniendo la política, digamos, los asuntos civiles del gobierno se están uniendo con la religión. Y eso está debilitando el poder de las iglesias. Aquí está hablando en tiempo presente. Sin embargo, estaba hablando también en tiempo futuro cuando decía que los estadistas iban a apoyar una ley a favor, digamos, del día del papado, que es el domingo. Ahora, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. O sea, esto ya ha pasado, porque en los 1260 días, ¿no ve cómo va y viene? En los 1260 días ya se había unido la política, ¿no es cierto?, con la religión. O cuando, por ejemplo, los papas, diversos papas se unieron, ¿no es cierto?, con los reyes, o presionaron, y los reyes también se ampararon bajo el papado para poder continuar con su influencia sobre la gente. Entonces, hubo esa unión, pero esa unión ahora no la vemos así marcadamente, porque tenemos gobiernos democráticos. Acuérdense que estamos en los periodos de los reinos democráticos, donde la gente elige sus representantes, sus gobernantes, y se hace lo que el gobierno quiere, pero empujado por la gente. O sea, el gobierno, si no hace lo que la gente quiere, en 4 años, 6 años, dependiendo del tiempo que tenga, y a veces antes, va a salir. ¿Se fijan? Entonces, pero va a venir este momento en donde va a haber una unión universal. Pero mira, entonces, ahora se han unido ya con el papado, pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos, porque no hay compatibilidad entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. Entre la forma de guardar que tienen los hombres, ¿no es cierto?, de guardar la ley de Dios, aunque ellos no digan que es de Dios, pero la ley moral, digamos. Hay una conveniencia, ¿no es cierto? Eso es lo que estábamos viendo ahí. Lo hacen para quedar bien con la gente, qué sé yo. Pero si la gente quiere que se apruebe la ley de identidad de género, el gobierno no va a tener problema, porque ellos no están actuando por principio, están actuando por la que dice la mayoría, por intereses políticos, ¿se fijan? Ahora, fíjense ustedes esto. Mire, ¿por qué esto de que iba y volvía como si estuviéramos de repente viviendo? O sea, ¿por qué estaba mezclado el barro con el hierro, tanto en todo el pie como en la parte de los dedos? ¿Por qué? Cuando fue abierto el quinto sello, ya, y estamos yendo bien atrás en el año 1500, por ahí más o menos, pasadito, por esa época, cuando fue abierto el quinto sello, Juan el Revelador vio en visión, debajo del altar,
al conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Vamos, a ver, yo tengo mi libro de Apocalipsis, veámoslo ahí. Entonces, vamos a Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió, dice ahí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí está la razón porque tanto el resto del pie como los dedos están corriendo la misma suerte en cierta forma. Es como que si nada más estuviéramos haciendo un pequeño paréntesis en esta historia de sometimiento de la religión al poder del Estado. Durante 1260 años estuvo ejerciéndose esa presión y a veces hasta con martirio. Luego vino la herida en 1798, cuando se inicia el tiempo del fin, y este poder religioso que había gobernado con la autoridad, dice que se le dio a la bestia el trono y qué sé yo, estaba gobernando con el amparo del poder civil. Todo eso hasta 1798. Y de ahí se produce un pequeño paréntesis, cuando se supone que Jesús quería venir, pero en su pueblo no se preparó a tiempo y entramos en un pequeño stand-by donde Dios tuvo que sujetar los vientos para que estas cosas no continuaran porque iba a retornar la persecución. Y en este pequeño tiempo que llevamos, ya son como 200 años, pero para un mundo de 6.000 años no es tanto tiempo, estamos gozando de una libertad, entre comillas, pero se ve todavía, se echa de ver. Todavía se ve que este gobierno en parte frágil, en parte fuerte, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto? Juan, cuando ve en el quinto sello, habla de que él ve el conjunto de los que habían sido muertos. ¿Y cuál era ese conjunto de los que habían sido muertos que estaban clamando debajo del altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas? Ese conjunto lo constituyen tanto los que murieron durante los 1260 años como los que se tienen que agregar de la generación final, o no final, porque es en el tiempo angustia previo que van a caer esos otros mártires. ¿Se fijan? Entonces ahí nuevamente va a recuperarse el poder, digamos, religioso, gobernando por medio del poder civil. ¿Ya? Ahora dice, bueno, miren, me faltó aquí un texto. Eso es de Apocalipsis, está citando aquí, cuando dice: después de esto vinieron, no, pues, esta no, por eso, perdón. Ya estamos el quinto sello, los que claman, y dice: después de esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 18. O sea, miren ustedes, está conectando lo que pasó en el quinto sello con lo que está pasando en el sexto sello, séptimo prácticamente casi, Apocalipsis 18. Entonces, por eso que iba para allá y volvía, porque tiene características similares, pero esa opresión va a volver en manera fuerte. Y en Apocalipsis 18 está la condenación de la gran ramera. Y están los ayes de ahí. Ay, la mujer que hablaba tú, que hacías esto y este otro y este otro. En una hora han venido tu calamidad, etc. Entonces, después de esa escena de los mártires de la Inquisición, inmediatamente dice que Juan, el revelador de Apocalipsis, ve las escenas de Apocalipsis 18, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia, el mensaje del fuerte pregón, ¿ya? Y cuando se da ese mensaje del fuerte pregón, caen los últimos mártires, que tienen que juntarse junto con los otros. Por eso que se les dijo: esperen un poco de tiempo, ya llevan 200 años esperando, y ahora ya pasó ese tiempo, porque si no ya va siendo casi mucho, entonces tienen que luego retomarse esto. Ahora, en 2 Tesalonicenses, eso lo vamos a ver en la Biblia, directo y rápidamente. Voy a leer una versión acá que me parece muy buena. Aunque aquí no leí Tesalonicenses, pero espero que no me traicione esta versión. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a entresacar versículos, ¿ya? El 3 al 4. Nadie se engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la venida del Señor, está diciendo Pablo, no viene tan luego, tiene que todavía pasarse por el
tiempo ese donde el hombre pecado se va a manifestar por 1260 días, que son 1260 años. El hijo de perdición que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Acuérdense, tomó las prerrogativas de Dios, perdonó pecado, dice que hizo cuanto quiso y prosperó, dice Daniel. Ahora el versículo 7 al 8 dice, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo en ese tiempo, imagínense, el tiempo de Pablo, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, que era el gobierno civil que no se había todavía unido con el poder religioso. Pero cuando hubo esa unión y se acabó esa, ¿cómo se dice? La hegemonía, no sé, la preferencia que tenía el poder político, cuando eso se acabó, entonces vino la caída de la iglesia. O sea, vino primero el auge de donde gobernó el poder de la iglesia y luego viene la caída. El versículo 7 y el 8. Me enredé en toda esa parte, pero no. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Podríamos decir en cierta forma que el versículo 7, cuando dice que el ministerio, el misterio de la iniquidad está obrando, solamente que alguien lo detiene, se repite dos veces, porque una vez ocurrió en el tiempo en que decía, bueno, los apóstoles dijeron que ya estaba en acción, y aquí mismo lo está diciendo Pablo, otros decían, entre vosotros se meterán hombres perversos, qué sé yo, que eran mercadería de vosotros con palabras fingidas y otra pila de cosas, no sé, porque estaba profetizando que vendría ese poder, y ahora al final va a pasar lo mismo, ¿ya? Porque también está siendo quitado o detenido, están siendo detenidos los vientos. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo tipo de maldad, etc. Entonces, ese poder, ¿hasta cuándo iba a durar? Este poder opresor que está hablando aquí, los 1660 días, que paran, pero que después vuelven. Dice que el Señor lo iba a matar con el resplandor de su venida. O sea, ese poder que fue detenido en cierta forma, así como fue detenido en cierta forma también en el tiempo de los apóstoles, ahora también está siendo como detenido, va nuevamente a desatarse, va a comenzar a perseguir nuevamente y a tener el predominio, esa es la palabra que quería usar, el predominio sobre todos los poderes de la tierra y sobre el pueblo de Dios se va a tratar de enseñorear. Y ahí es cuando el Señor va al final, cuando se haga el decreto de muerte, no se lo va a permitir, sino que el Señor se va a manifestar y lo va a destruir en su venida. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, las escenas de Apocalipsis 18, que son la caída de Babilonia, está hablando de la destrucción de los reinos de este mundo y de la destrucción de este poder que se señorea de los reinos de este mundo. Y en ese tiempo es cuando nosotros vamos a dar el fuerte pregón, vamos a invitar a salir de Babilonia, y cuando se haga el decreto de muerte contra nosotros, el Señor de ahí para adelante no va a permitir que caiga ni un mártir más, porque ya se ha producido el sellamiento, Dios va a decir, hecho está, y ahí vienen las plagas y viene la venida del Señor. Ahora, volviendo a Daniel 2, decía, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Yo no sé, pero ¿por qué menciona así? Ay, no, casi no le quiero decir, pero bueno, pero fíjense, menciona el hierro primero, después el barro, después el bronce, la plata y el oro. Y es lógico que sea el bronce, la plata y el oro porque va retrocediendo hacia atrás. Pero menciona el hierro y después el barro cocido, tal vez porque está al final predominando el poder civil nuevamente cuando se le da por una hora el poder a los reyes de esta tierra. No sé. Pero después, como vamos a ver más adelante, cambia y mete por entre medio el barro, así que ahí yo dije, no, no puede ser que no sea eso. Pero se los dejo como un motivo para que a lo mejor si alguno puede ir más allá de lo que yo fui y descubre otros textos o citas que ayuden para dilucidar eso, pero pienso que no está puesto por casualidad, hay una razón ahí. ¿Por qué menciona? Miren, porque ustedes saben que al final está mezclado el hierro con el barro en los dedos de los pies, ¿ya? Y
Si seguimos retrocediendo, el bronce, que vendría siendo, porque el hierro solo era Roma, se mezcló con el barro, ¿ya? Y acá el bronce que estaba atrás era Grecia, Medo-Persia, y el oro, Babilonia. Pero ¿por qué deja al final el hierro? Se supone que el Imperio Romano debería estar acá, y después el barro cocido con el hierro. Eso es lo que yo quiero que, ojalá, alguien, si sabe algo de eso, sería muy bueno poder averiguar un poquito más, porque yo no alcancé a introducirme mucho en eso. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió a la imagen, y aquí vamos a introducir en la piedra, que es lo que me está interesando mucho, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿ya? La piedra fue hecha un gran monte. Miren, aquí tenemos la piedra. En arameo, la palabra para piedra es eben, ¿ya? Y es la palabra idéntica al hebreo eben, se usa la misma palabra. ¿Qué significa? Piedra. Yo saqué esto del comentario bíblico adventista, si alguno quiere buscar en la página 803. Y dice acá, término usado para referirse a losas, piedras para tirar con onda, piedras talladas, vasijas de piedra, piedras preciosas. Llama la atención estas dos últimas, las piedras talladas y las piedras preciosas, porque los 10 mandamientos fueron tallados en piedra. Y también se compara con piedras preciosas. Y las piedras preciosas no necesariamente son tan delicadas, porque el diamante, por ejemplo, bueno, yo sé que le llaman diamante al aparatito para cortar vidrio, pero yo tengo entendido que los diamantes, ¿verdad?, también tienen la capacidad de cortar vidrio, si es que no me equivoco. Ahora, pero esta palabra entonces tiene como un fin utilitario, ¿se fijan? Y sirve para defenderse, sirve para poner, por ejemplo, como los 10 mandamientos, sirve para formar algo, para contener algo. Ahora, tenemos algunos ejemplos. Yo quiero que le echemos una miradita para que tengamos ese concepto, porque hay una diferencia entre la palabra piedra y la palabra roca. ¿Ya? Y ahí es donde yo quiero que pongamos un poquito de atención. En todo el libro de Daniel, nunca se usa la palabra roca, que sur, que la vamos a ver luego. Siempre se usa la palabra piedra. En todo el libro de Daniel. ¿Ya? Entonces, por eso que quiero ver eso. Vamos a Génesis 34:1. ¿Qué dice allí? Génesis 34:1. Dice, oh, algo está malo aquí. No, nada que ver. Está malo ese versículo. A ver. No. Podrá ser que Éxodo. Ya, si no es Éxodo, vamos ya. Y ahí nomás. Vamos a ver. Sí, es Éxodo. Éxodo 34:1. El Señor dijo a Moisés, alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿Ya? Dios escribe entonces su ley. Ahí está, es Éxodo, entonces esto tiene que corregir aquí, es Éxodo 34:1. Son las tablas que se usaron para escribir los mandamientos. Zacarías 3:9, ese texto es muy importante. Mire, en todos estos textos que puse se usa la palabra Eden. Zacarías 3:9, ¿qué dice ahí? Zacarías 3, versículo 9, dice, hablando el sumo sacerdote Josué, esta parte está hablando de la tarea que Jesús realiza en el santuario celestial. ¿Ya? Mira, dice, esa piedra que puse ante Josué, hay 7 ojos sobre esa piedra. Hay 7 ojos sobre esa piedra. ¿Qué les recuerda eso? Yo grabaré su escultura, dice el Señor Todopoderoso, y quitaré el pecado de este país en un día. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esta piedra? Mire, la piedra con 7 ojos usted la encuentra en Apocalipsis 5. A ver. Ahí, mire, Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ya? El cordero es Cristo.
Y tiene 7 ojos porque el 7 ojos se representa al Espíritu Santo, que es el embajador de Cristo. Es la tercera persona de la divinidad que fue enviada como el otro consolador, que nosotros vamos a necesitar en reemplazo de Cristo que había ascendido al cielo. ¿Ya? Entonces esta piedra que tiene 7 ojos, ¿quién es? Esta piedra que tiene el Espíritu Santo es Cristo, que es su representante, el Espíritu Santo. Entonces, Zacarías 9 dice, mira esa piedra que puse ante Josué. No sé cómo dicen las versiones de ustedes. ¿Por qué está medio raro esta versión? Yo no la había visto aquí, ¿eh? Pero, a ver, espera, voy a buscar la Reina Valera 60. Esta es la Reina Valera 2000. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Zacarías. Mira. 3:9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿A qué se refiere con que cuando habla de Cristo iba a grabar una escultura? Se refiere a la encarnación. Nos lleva a eso al Salmo 2. Miren, no lo alcancé a poner en la diapositiva del Salmo 2, porque si me pueden ponerlo ahí justo, debería haberlo puesto. Vamos al Salmo 2, es súper interesante esto. También habla en Hebreos de lo mismo, pero vamos a ir al Salmo 2. Salmo 2. A ver si la próxima lo dejamos escritito ahí para que lo podamos repasar. Miren qué interesante. El Salmo 2 es una cosa pero tremenda. Versículo 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se acuerdan que el contexto que estamos estudiando de Daniel 2 está hablando de los reinos de este mundo? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Saben ustedes que la hermana White comenta este texto? ¿Y sabe a qué se está refiriendo este texto? Se está refiriendo a Cristo cuando vino a esta tierra y conspiraron contra él para matarlo y para dejarlo sin poder salir de la tumba. Entonces ella cita ahí, a ver si es que, no me acuerdo si lo tenían hecho los apóstoles, ya, no, pero si lo tenía listo para pasarlo, pero no alcanza a poner. Pero ahí está hablando de cuando en la resurrección se levanta y los caen como muertos los soldados, y que habían sido puestos por conspiración, de que tenían miedo a los sacerdotes, que los fueran a descubrir lo que estaban haciendo, que fue todo un puro show eso para poder matar al Señor. Lo que hicieron fueron contra todas las leyes y lo hicieron igual. Ahora dice, el que mora en los cielos se reirá. O sea, el Padre que estaba hablando. El Señor se burlará de ellos. ¿Ya? Y entonces el ángel le dice a Jesús, hijo, levántate, tu Padre te llama. Y se levantó. Luego dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Ya? Entonces está hablando allí, está hablando del resultado final, digamos. En esto se va saltando a veces unos tremendos cantidades de años, y está hablando ahí de cómo al final los va a turbar a los reyes de la tierra, ¿ya? Y los va a turbar con su furor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Miren, ¿cuál es el santo monte de Dios? Sión. Ahora, tenemos un monte, Sión, que es antitípico, que es el real, que verdaderamente existe, que uno puede pasearse y mirarlo, que está ¿dónde? En el cielo. Y el templo de Sión, la hermana White dice clarito, ahí en el carta de manuscrito del primer tomo, página 126, si no me equivoco, dice que el templo de Sión es el santuario, con el departamento santo y el santísimo. Se los voy a leer. Este es el libro, carta y manuscrito, tomo 1. En el CES lo pueden encontrar. Miren. 127. Miren, dice, creo, está diciendo ella, le está aclarando varias cosas a una carta a un hermano que le mandó. Muy interesante todas las cosas, pero en relación a lo que estamos viendo. Creo que el santuario, que será purificado al final de los 2300 días,
es el templo que terminará de ser purificado. Es el templo de la Nueva Jerusalén, del cual Cristo es ministro. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crosier tenía la verdadera luz sobre la purificación del santuario, etc. Y que era su voluntad que el hermano Crosier escribiera acerca de bla, bla. Ahora, ¿cuál es ese templo que está en el monte de Sión? Es el santuario. Y nosotros sabemos que en el monte de Sión solamente van a poder entrar los 144.000. ¿Ya? Ahora, ese es el literal. Pero hay un monte de Sión en esta tierra. ¿Cuál es el monte de Sión en esta tierra? No el literal que existe ahí en Jerusalén, que lleva el mismo nombre que el que está en el cielo, sino que es el monte de Sión espiritual. Se refiere a todo aquel lugar donde Dios tiene sus baluartes, su pueblo instalado, ¿ya? El monte de Sión representa el lugar de la habitación de los hijos de Dios, donde haya hijos de Dios, como dijo el Señor Jesús, si hubiera 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y allí reina el Señor, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, donde ellos están. Entonces, cuando está hablando de Sión, hay que tener en cuenta, si está hablando, hay que pensar, el Sión real, el que está en el cielo, está hablando una historia, entonces está hablando de Sión allá en la tierra de Israel, o está hablando de forma profética, y está hablando de la Sión espiritual, que está enparramada, como sale Daniel 11, por ejemplo, en todos los lugares de esta tierra donde están sus hijos. Ahora está diciendo acá, ¿de cuál está hablando? Porque en Salmo 2, el versículo 5 y 6 decía, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora miren lo que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y termina diciendo, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Miren ustedes, está el hierro y el barro, y de alfarero, lo mismo que está en la imagen, y los iba a quebrantar. Entonces, esta piedra, que sale ahí como el mismo término, Eben, es Jesús. ¿Ya? Y cuando está diciendo allí, el versículo que estábamos tratando, sobre Sion, mi santo monte, está hablando de Jesús, que subió luego de haber vencido la muerte a realizar su ministerio en el santuario celestial que está ubicado en el monte de Sión, en el templo celestial. Y entonces vuelve a explicar, porque vuelve atrás, igual como lo hace Apocalipsis, por ejemplo, y vuelve a explicar cómo es posible que se haga eso. Que el Señor se burle de todos estos malos y que suba, triunfe y que los turbe con su ira, ¿ya? Que es las plagas al final eso. Y que Él, gracias a eso, a que está en el monte Sión, que está en el santuario. Y después dice, yo publicaré el decreto y viene a hablar de la encarnación. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y eso está en Hebreos, Hebreos 1.5, habla de lo mismo. Hebreos. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él está haciendo una comparación entre los ángeles y Cristo. Y está diciendo que Cristo es superior a los ángeles. Y luego dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está haciendo paralelismo hebraico. Está hablando de los ángeles como ministros, es lo mismo. Otro sinónimo para hablar de sus ángeles. Los espíritus, ángeles que son espíritus y que también son ministros. Más, el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Hijo es Dios, ¿se fijan? ¿Se fijan?
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Cuándo lo ungió el Señor? Lo ungió para que fuera a ministrar en el santuario celestial. ¿Se fija cómo va siguiendo más o menos lo mismo que está en Salmo 2:7? ¿Ya? Como él triunfó porque amó la justicia y aborreció la maldad, entonces ahora Dios lo unge para realizar su tarea en el santuario celestial. Y ahí es donde acá decía el versículo 6 del Salmo 2:7, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, que es el santuario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hizo? Tuvo que hacerlo mediante la encarnación. O sea, para que Cristo fuera esa piedra que los iba a desmenuzar, porque el versículo 9 decía, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Para que pudiera hacer eso, el Hijo tenía primero que encarnarse, tenía que amar la justicia, aborrecer la maldad, triunfar y luego de vencer, ser instalado como ministro del santuario celestial. Esos son los pasos para que él pudiera ser, digamos, la destrucción de los reyes de este mundo, ¿ya? Y pudiera cumplir con eso. Entonces, por eso que la piedra, además, es una piedra preciosa, el término, o sea, se puede entender como piedra tallada, como piedra preciosa, está hablando ya que lo iba a hacer como una escultura. Eso está, a ver, Hebreos 10 creo, pero tengo hay algo muy bonito, está en el libro deseado a la gente. Ojalá que me encuentre. A ver. Yo se las leí así la otra vez, pero ahora, para que la entiendan en otro contexto. A ver. No. No, me tinca que. A ver, pero. Entonces está en la introducción del conflicto de los siglos. A ver. Ya. Si no está aquí, vamos. Creo que está por aquí. Cuando dice, no, si no está en el conflicto de los siglos. Cuando habla de que fue introducido en el mundo y que se oyó una voz misteriosa. Dijo, he aquí, me has preparado cuerpo. ¿Se acuerdan? Si nosotros la leímos, pero no sé por dónde. ¿Qué no encuentro? No sé. A ver. Y aquí yo vengo, decía. Y aquí yo vengo. No, si está en Salvador, no es nacido, tiene que estar aquí, pero no sé por qué no lo encuentro. No, no, antes, el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Ahí tiene que estar. A ver. Ya, se las voy a quedar viendo, no las puedo encontrar. Pero estaba por aquí por el comienzo, donde hablaba del momento justo de la encarnación. Cuando decía, he aquí me preparaste, he aquí yo vengo, decía. Se oyó una voz misteriosa en el cielo que decía, he aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, ¿ya? Y es lo mismo que sale acá, pues, por cuando sale en el Salmo 2, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y hablaba de que esa voz se escuchó en el cielo cuando Cristo desapareció de ahí, porque vino el Espíritu Santo donde la Virgen María y la cubrió, dice, con su sombra, y ahí se produjo la encarnación, se empezó a producir ese proceso. ¿Ya? Ahora, es interesante también Lucas 2, también lo tenía ahí, tampoco lo alcanzó. Lucas 2, cuando la Virgen María habla, ¿por qué estamos viendo esto? Porque dice que esta piedra fue cortada no con mano. Esta fue una obra sobrenatural. Esta piedra que fue sacada de allá, del cielo, digamos, para venir a esta tierra, encarnarse, cumplir la tarea y luego, porque fue sacada del monte Sión, allá estaba Jesús y tuvo que salir. Esta piedra era, a ver, Lucas 1, ¿no es Lucas 2? Estaba haciendo
fabricada, digamos, en forma sobrenatural para poder aplastar la cabeza de la serpiente y poder acabar con los reinos de este mundo, instalar el reino de Dios. Ahora dice la Virgen María, pregunta cuando se le aparece Gabriel y le anuncia. Capítulo 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se acuerda que decía, y aquí que no será más, del revés la tornará, hasta que venga Shiloh? ¿Se acuerda? O Silo, que dice en otra parte. Y a él se congregarán las naciones o los pueblos. ¿Se acuerda? Porque hablaba de, el libro de la educación, también está en Profeta y Reyes, hablaba de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y que fue la corona pasando de Israel, primero, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y dice, y llegará, y no será más, hasta que venga Shiloh. ¿Se acuerdan? Entonces, uno dice, se acabaron los imperios mundiales, el último imperio, donde va a haber un solo monarca, es Cristo. ¿Ya? Y ahí dice, entonces dice, se vendrá sobre ti poder altísimo, te cubrirá con su sombra. Ah, no, espérense. Y era, por eso dice, y el Señor le dará el trono de David su padre. Él iba a ser el heredero del trono. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está hablando del Israel espiritual, que nace al terminar las profecías de las 70 semanas como un cambio de una metamorfosis, lo que era antes el reino de Dios, instalar una nación de esta tierra, literal, en la nación de Israel, ahora se esparce el monte Sión por toda la tierra y ahora el Señor prepara su reino para que pueda Jesús en un momento llegar a gobernar. Pero vamos a ver que hay dos reinos. Está el reino de la gracia y está el reino de la gloria. Tampoco lo hagas, pero el reino de la gracia tiene un trono, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase del pacto? Y el reino de la gloria también tiene su trono. Y el reino de la gracia, ¿cuándo fue instituido? Fue instituido cuando Cristo triunfó en la cruz. Y entonces ascendió al cielo y se sentó en su trono. Y empezó a gobernar en el trono de la gracia. Pero aún no es, dice él mismo, está en Conflicto de los Siglos, por lo menos la edición del año 54, está en la página 395, si lo quieren buscar. Pero eso todavía no es el trono de la gloria. Porque cuando haya terminado el juicio, cuando haya terminado toda esa faceta, él va a poder venir ahora para destruir los reinos de este mundo, porque eso se destruye los reinos de este mundo primero en el juicio y luego, de hecho, en la segunda venida, en las dos facetas. Una la parte legal y la otra la parte ejecutiva. Los reinos de este mundo son destruidos en forma legal cuando Cristo está en el santuario y luego en forma ejecutiva cuando regresa a esta tierra para tomar a su pueblo. ¿Se fijan? Entonces, toda esa parte es la que tenemos que ver. Y eso de que fue cortada no con mano se está refiriendo a la encarnación. Ahora dice María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se parece un poco al tema de Abraham, cuando se le anuncia que iba a tener la simiente. Y entonces dice, pero ¿y qué vamos a hacer? Dice Sara, si todavía, yo sé, ya no hay caso. Mira, toma la sierva. ¿Ya? Una solución humana para la simiente. Pero resulta que acá María tiene el mismo pensamiento, yo no conozco varón, entonces ¿cómo voy a tener al Hijo de Dios? No está entendiendo de lo grande que es lo que iba a ocurrir. Entonces le responde el ángel Gabriel y le dice, en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto no va a ser hecho con mano, no va a haber ni una mano humana aquí, no hay intervención humana. Esto lo hace el Espíritu Santo, porque el ser que va a nacer es el Hijo del Altísimo, y es un santo ser. ¿Se fijan ustedes? Entonces está hablando de la encarnación. Vamos a estar más ahora al libro de, yo tengo aquí la cita del Espíritu. Primero vamos al Apocalipsis, mire, porque lo interesante de esto, Apocalipsis 12, vamos a hacerlo así directamente, porque tengo la otra cita, pero no alcancé a meter eso, que es más importante. Apocalipsis 12, ¿se acuerdan que también lo mismo? Pero quiero verlo en relación con esto otro. Apareció en el cielo una gran señal,
una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Del 12 es el número del reino. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y luego apareció también otra señal y habla del dragón escarlata, pero esta es la gran señal. Más que el dragón escarlata, la gran señal es la mujer que está encinta. ¿Por qué es grande esa señal? ¿Y cómo sabemos que es esa la señal? Isaías 7:14. He aquí, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se fijan? ¿Cuál es la gran señal del clímax del Apocalipsis? La gran señal es la encarnación de Cristo, el misterio oculto, el plan eterno, el pacto de Dios que hemos estado viendo, y volvemos a lo mismo otra vez, al pacto de Dios. Esa es la gran señal. Miren lo que dice en la Biblia con espíritu de profecía sobre Romanos 16. Miren. Romanos 16. Por eso que esto es tremendo, porque esta es la forma que Dios tiene de destruir los reinos de esta tierra. Es no con mano, es mediante la encarnación, es una piedra preciosa. Mire, Romanos 16, al final termina, el último capítulo del libro Romanos, y hay una cita del espíritu de profecía de Romanos 16, 25. Dice, el plan que debía llevarse, me voy a saltar una parte, ¿ya? El plan que debía llevarse a cabo, está en la mitad del primer párrafo, al producirse la defección de cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo, es el secreto, el misterio que ha estado oculto desde hace siglos. Y según los propósitos eternos, se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Ahora, la siguiente cita, respecto también de Romanos 16, 25, y aclara varios textos de Colosenses, de Jeremías, de Génesis 3:15, dice, la encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad ciertamente es un misterio, oculto con Dios, misterio escondido desde los siglos, fue guardado en silencio eterno por Jehová, y primero fue revelado en el Edén mediante la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que ésta la heriría en el calcañar. Presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que Él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo, debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Los sufrimientos de Cristo satisfacieron perfectamente las demandas de la ley de Dios. Luego, otra cita, esa era de Signs of the Times, de cartas 276 acá, de la misma de Romanos 16, 25. ¿Qué decía Romanos 16, 25? Dice, y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Ya? O sea que Él es el que nos va a confirmar. Ahora dice, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Ya? Así es que, cuando está hablando de la gran señal, y Isaías nos aclara que esa señal, esa gran señal, dice, yo les voy a enseñar, la Virgen va a concebir y dar a luz un hijo. Y cuando Apocalipsis 12 nos habla, en el clímax de Apocalipsis, la guerra entre el hijo y el dragón, que viene, miren, por eso que dice en el Salmo 8, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer temblar al enemigo y al hombre vengativo. Ahora, ese texto generalmente nosotros lo estamos aplicando a cuando los niñitos cantaban. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba entrando en Jerusalén? ¡Hosanna al rey de David! ¡Hosanna! Y se enojan los dirigentes religiosos y dicen, oye, pero mira, ¿no es cuando están ahí esto idolatrando ahí? Dile que se callen. Y él dice, si ellos se callan, las piedras pueden hablar. ¿Se acuerdan? Bueno, generalmente lo aplicamos a ese puro momento, pero es más que eso. Porque el primer chiquitito es el de Isaías 9:6.
cuando dice de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer temblar al enemigo y al hombre vengativo, está hablando que la destrucción de los reinos de este mundo comienza con el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, del pequeño bebé indefenso que viene como un bebé indefenso a este mundo para hacerse rey, para poder aplastar la cabeza de Satanás y para poder destruir los reinos de este mundo. Y es una piedra preciosa, porque no hay, es el santo ser, no hay pecado en él. Es el único que tiene derecho a destruir. Miren, otro más. Isaías 34. Y algunos estaban diciendo que usábamos mucho esto y no usábamos la Biblia. Bueno, vamos a usar la Biblia. Isaías 34. Mira, dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Los ejércitos de las naciones están en el cielo y son los ángeles de Satanás. ¿Ya? Son los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están aliados con los hombres que se están convirtiendo en habitaciones de dragones. Ahora dice, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Ahí esa última parte, a buen entendedor, no vamos a decir esa parte. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Cuando está hablando de estos sacrificios de tremendos animales, que no son los palominos y las tórtolas y nada de eso, sino son grandes, está hablando de los dirigentes de las naciones, está hablando de los dirigentes tanto de los civiles como de los religiosos. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. ¿Ya? Entonces está hablando que en los cielos se iba a embriagar su espada, está hablando de Armagedón, la séptima copa de Cristo, cuando empieza a venir, se sube en el carro y manda las plagas, que se sitúa hacia el este. Uy, les leo esa parte también, y después a Isaías 64. Pero, este manuscrito. Un poquito más atrás. Miren, miren esta parte, esta es muy bonita. Miren lo que dice. Entonces, me voy a saltar una parte porque no cambió mucho. Entonces clamamos a Dios día y noche para que nos librase, hasta que comenzamos a oír las campanas de la vestidura de Jesús. Similar a lo que está en primero escrito, página 278 a la 281 más o menos. Pero está en la página 279 esta parte, creo, si no me equivoco. No, 280 está, el tintineo de las campanas. Y vi que Jesús se ponía de pie en el Santísimo, y mientras salía, oímos el tintineo de las campanas, y supimos que nuestro sumo sacerdote estaba saliendo. Ojo, sale del Santísimo, pasa por el lugar santo, sale por la puerta del lugar santo, y ahora mire, ahora dice, luego oímos la voz de Dios, la cual sacudió los cielos y la tierra, y él dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús. Así que, mis hermanos queridos, si le dicen que Jesús viene en el 2031, que viene en el 2027, no, hermano. Recién vamos a ver la fecha. Jesús no está dando noticias repetidas. Jesús va a dar él mismo el día y la hora de su venida. ¿Cuándo? Cuando se cierre el tiempo de gracia y él se disponga a abandonar el cielo para venirnos a buscar. Ahí él dice, luego oímos la voz de Dios, la cual sacudió los cielos y la tierra, y él dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces los santos fueron libres. Ahí comienza el jubileo.
estaban unidos y llenos de la gloria de Dios, porque Él ha revertido su cautiverio. Y vi que una nube en llamas se acercó a donde estaba Jesús de pie. Es como si fueran llamas, en realidad son ángeles. Entonces Jesús se quitó su vestidura, o sea, porque vean en lo que dice en Hebreos 1, dice que son como, ¿cómo que dice? Como llama de fuego, suministros que son como llama de fuego, por eso que dice como una nube en llamas, se refiere a los ángeles. Y vi que una nube en llamas se acercó a donde estaba Jesús de pie, y hay otra cita donde habla que era una nube de ángeles. Entonces Jesús se quitó su vestidura sacerdotal y se puso el manto real. ¿Por qué se quita la vestidura sacerdotal? Porque ya no la va a usar nunca más. Nunca más. Terminó su ministerio y se puso el manto real. Ya, perdón, porque soy igual que mi otra amiga. Ahora, ya, dice, y tomó su lugar en la nube, la cual lo llevó al este. Es grande el cielo. Se ubicó ahí en la nube, al salir del Santísimo y del Santo que tuvo que pasar, y esa nube lo llevó al este, donde ella, la nube, se les apareció por primera vez a los santos de la tierra, una nubecita negra, la cual era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del Santísimo al este, lo cual demoró varios días, la sinagoga de Satanás adoraba a los pies de los santos. Y esto es terrible. ¿Saben cuál era la sinagoga de Satanás? Que adoraba a los pies de los santos, que eso es el mensaje a Filadelfia. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A ver. Te lo leo aquí mismo. Ese era, arte manuscrito, era la página 112. 112, tomo 1. ¿Ya? Está en español, porque el único que está en español, todavía no he terminado de traducir los otros. Ahí vienen más detalles. Y ahora, dice, página 126. Usted piensa, le dice la hermana White a alguien, que ella está diciendo, mire, yo estoy de acuerdo con usted en esto, pero en esto otro no, en esto sí, en esto no, esto sí, esto no. Y le dice, usted piensa que quienes adoren a los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, está citando, finalmente se salvarán. Aquí debo disentir con usted, porque Dios me mostró que esa clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. Cita Hebreos 6:6. Y en la hora de la tentación que aún no ha llegado para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que están perdidos para siempre y abrumados con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. ¿Quiénes son esos que se postran a los pies de los santos? Los adventistas que han apostatado. Así que este tema es tremendo, hermano. Esta cosa es tremendo, las cosas que uno puede ir descubriendo. Por eso que yo no alcancé a hacer tanta diapositiva, porque me metí, ya no, ya hago. Muy bien. Pero entonces tenemos que la destrucción, la roca se fabrica, se esculpe, es una escultura. ¿Y cómo se la esculpe? Se la esculpe, eso estábamos, Hebreos, que yo le dije Hebreos 10. A ver, oh, ojalá que no me demoren en encontrar. Hebreos 10. Ah, ya sé dónde la puedo. Hebreos 10. Espérame un segundito. ¿Dónde tengo la? Ya anoté la referencia. Sí. Espero que sea en esta. Aquí voy a encontrar la del libro del deseo de la gente. No está, espérese, ¿dónde? ¿Qué? No es cierto. Uy, ¿dónde lo puse? Ah, ay, a ver, está en esta otra. Si usted, alguno se acuerda, me dice. Enciende el micrófono y me dice. ¿Ya? Donde dice, me preparaste cuerpo, esa.
que no puedo poner la concordancia porque si no voy a salir de toda la diapositiva. Aquí me preparaste, ¿dónde está ese? No puedo, no tiene nada que ver. A ver. Hermana, creo que es Hebreos 10:6. Ah, bien, era Hebreos 10. Ya, muchas gracias, amigo. Mire, dice, acá está, Hebreos 10 y del 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, y este es el que habla ahí el momento cuando pasó eso en el cielo, pero no le puse aquí la referencia. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, el sacrificio y la ofrenda de los animales, para establecer esto último, mi sacrificio. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se fijan? Ahí está. Ese se comenta, pero no pude encontrar, pero yo sé que está ahí. A lo mejor están hechos los apóstoles, pero no sé, ya, mejor no busco. Muy bien. Pero para que tengan una idea, o sea, en eso consiste esta piedra. En eso consiste esta piedra. Ahora vamos a seguir con la diapositiva. Ya. Mire, lo que dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Se acuerda que una de las cualidades de la palabra también podía referirse a una piedra preciosa? Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se acuerdan que esa piedra, cuando golpea y era la imagen, se hace un gran monte que llena toda la tierra? Ese monte, esa acción espiritual, está compuesta por todos los hijos de Dios, ¿ya? Simboliza el reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa tiene la connotación de algo, un edificio, un lugar. Y el sacerdocio tiene la connotación de la analogía del cuerpo, en que todos somos miembros unos de otros, ¿no es cierto?, para cumplir un ministerio. ¿Y sacerdocio santo para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. O sea, ¿dónde está la piedra? En Sión. Y es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyera en él, o sea, esa tiene una noción de piedra, que se pone como la piedra fundamental donde se va a edificar el edificio, ¿ya? O sea, si él no hubiese venido a esta tierra, no podría haber nación de Dios ni nada de eso. Si él no hubiera cumplido su plan perfectamente y no hubiera pecado por ahí, también eso fracasaba. Pero él llegó siendo precioso hasta el final y entonces fue el fundamento. Y sobre él, nosotros somos edificados en él. Y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Y Cristo es la palabra. Entonces, ¿se fijan? Nosotros nos arrimamos esa piedra y nos edificamos junto con él. Y los que no creen, tropiezan en la piedra. La roca los hace caer. Y también decía que la roca los podía desmenuzar. Ahora, miren, eso es de 1 de Pedro 2, 4 al 8. Ahora, miren lo que dijo Jesús. Él habló esta parábola. Dijo, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas los labradores,
Cuando vieron al Hijo, dijeron, yo me estoy saltando algunos versículos entre medio para que ustedes vean lo medular. Cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y la idea del cielo es que nosotros seamos quebrantados cuando nos encontremos con el Hijo de Dios para que Él pueda hacer una nueva creación en nosotros. ¿Ya? Y dice que es preferible que nosotros seamos quebrantados ante esa piedra antes que la piedra caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Porque cuando nos desmenuza no tenemos arreglo. ¿Ya? Y eso es lo que va a hacer con los príncipes de las naciones y con todos los reinos de este mundo. Va a desmenuzarlos. ¿Y por qué? Porque tropezaron en la palabra. Porque son rebeldes. No quisieron hacer la voluntad de Dios. Porque no se guiaron por las leyes de Dios, por la ley de Dios, sino por las leyes de los humanos. Por la política, de las conveniencias. ¿Se acuerdan? Todas las citas que vimos. Se guiaron por una justicia convencional. ¿Ya? Que se aplica para dejar más o menos medianamente satisfecha a la gente. Pero ¿qué puede cambiar si la gente está de acuerdo? En democracia todo es posible, hasta abolir la ley de Dios. Eso es lo que Satanás quería en el cielo, que se instalara la democracia ya, que los ángeles eligieran solos, que Dios no tenía por qué dar órdenes. ¿Sí? Y ahora estamos viviendo el último periodo de la historia de este mundo en esa instancia, donde Cristo va a demostrar que eso tampoco era una opción viable en el cielo. Ahora miren, esto decía ya, por eso que yo le puse un asterisco acá, decía, el Señor ha hecho esto primero, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, y cuando decía el Señor ha hecho esto, se estaba refiriendo a Daniel 2, 34 y 35, donde dice que es una piedra cortada no con mano. Y cuando decía aquí sobre quién ella cayera y le desmenuzará, tenemos que pensar en Daniel 2, 34, que cuando dice que caen los pies de la imagen y desmenuza toda la imagen. Entonces el Señor Jesús en esta parábola de Mateo 21, versículos que leímos son el 33, entre ellos 40, 42 al 44, está en el fondo explicándonos a nosotros lo que pasa al final de la estatua de Daniel 2. Y también esta parábola está en Lucas 20, 18 y para adelante, si ustedes lo quieren ver, ¿ya? En Lucas 20, 18. Ahora, dice, mediante el poderoso cincel de la verdad, Dios ha sacado a su pueblo como piedras en bruto de la cantera del mundo. Estas piedras deben ser escuadradas y pulidas. Se le deben eliminar los bordes ásperos y dice, este es un proceso penoso, pero necesario. Sin él no podríamos estar preparados para ocupar un lugar en el templo de Dios. Ya, entonces tenemos la piedra y tenemos el monte. Dios es la piedra, o sea, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, es la piedra. Y el monte es el reino que el Señor Jesús va a venir a instalar acá, en este planeta. Que va a venir a buscarnos, ¿no es cierto? Y nos va a hacer reinar para siempre en lugar de los reinos de este mundo. Entonces, para poder formar parte de ese reino, nosotros tenemos que encajar como piedras unos con otros. Tenemos que tener todos los mismos principios del reino. No puede salir uno para un lado y otro para otro, y no funciona así. Deben ser escuadradas y pulidas. Se le deben eliminar los bordes ásperos. Este es un proceso penoso, pero necesario. Sin él no podíamos estar preparados para ocupar un lugar en el templo de Dios. ¿Ya? Eso está del Salmo 144, 12, a los que tienen Biblia del Espíritu y Profecía. Ahí llegamos, no alcancé a hacer las otras que las tenía ahí. Muy bien. Eso está por una parte. El reino de Dios, Cristo, ¿no es cierto? Cómo se instala Él para en el juicio, porque el juicio investigador que empieza en 1844 empieza a hacerse el proceso de las bodas. ¿Ya? Miren lo que dice primero escrito, página 280, se lo voy a tener que poner se los quedo viendo como diapositiva para la próxima clase. No lo alcancé a poner todo. Miren,
comentaba lo mismo que le estaba hablando delante. Aquí está la fabricación del monte. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Aquí estamos primero escrito. Página 279. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el brillante testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. La ira de las naciones se levantan contra los hijos de Dios y ahora dice, ahora me toca a mí ese Señor, y después viene la ira de Dios, que son las plagas. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús, ese donde está en Ezequiel 9. ¿Ya? Y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. ¿Cuántos? 144.000, número simbólico. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, se fijan, el templo de Sión es el santuario, ahí, dejó caer el incensario, y eso está haciendo alusión a Apocalipsis 8:5, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, es el Apocalipsis, el séptimo sello. Sí. Y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, no dice sea justo todavía, dice practique la justicia todavía. Eso es algo, un principio de vida, no para nunca. Y el que es santo, no dice sea santo todavía, no dice santifíquese todavía en activo. Porque aun cuando estemos sellados, podemos seguirnos santificando. Santificarse es apartarse para uso sagrado en cada instancia que pasemos. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. La famosa polémica de cuándo empieza el juicio de los justos vivos. Bueno, ahí está hablando cuando ya terminan los dos juicios, los de los justos muertos y después el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho, como decía al comienzo, ya se había predicado el fuerte pregón y todo eso. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Dice que un hombre rico se fue a buscar un reino y volver. La parábola de las 10 minas. ¿A dónde fue a buscar el reino? Fue al cielo. Jesús. Ese era el hombre que fue a buscar un reino. ¿Pero dónde lo fue a buscar? Entre los habitantes de otros planetas. Lo fue a buscar en el juicio. Ahora dice, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Las bodas se realizan en el cielo. Conflicto de los siglos, página 478, 479. Las bodas se realizan en nuestra ausencia. Cristo ahora está realizando las bodas. Se está casando con su pueblo. Está tomando a los que van a ser parte de la montaña, parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los que van a habitar ahí donde está su esposa, que es la Nueva Jerusalén. Ahora dice, estaba completo y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como rey de reyes y señor de señores. Al salir Jesús del Santísimo, oía el tintineo de las campanillas de su túnica. ¿Se acuerdan la que leímos delante de manuscrito? Pero ahí ponía otros detalles que no están acá. Después, más adelante, dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias alas, llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Se cambia la... Mire, acá está, primero, cuando él entra al lugar santo, se ponen las vestimentas de sacerdote. Después, se cambia la vestidura de sacerdote por las de sumo sacerdote cuando entra al lugar santísimo. Están todas esas citas. Y después se saca las vestiduras de sumo sacerdote y se pone las vestiduras de rey cuando viene a buscarlo. Y dice, la otra cita que no puse, en torno a la segunda venida se
se cumplen todas las promesas, la restauración de todas las cosas, ¿ya? Y ahí estaba también Apocalipsis 11, la séptima trompeta incluida, ¿ya? La restauración de todas las cosas, porque él viene a buscar un reino. Algunos dicen, no, si el reino va a ser después del milenio. No, el reino empieza antes. Lo que viene después al final es solamente el epílogo, es para destruir a los impíos nomás. Pero piensen ustedes, incluso cuando Cristo viene, ¿no es cierto?, en su proceso de la segunda venida, que demora varios días, como vimos, va a destruir, va a resucitar en la resurrección especial a todos, dice, los más acérrimos perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo. A todos los más acérrimos. ¿Dónde se decidió eso? ¿Cuándo se decidió eso? Porque tienen que estar por nombre, pues. ¿Quiénes son los que van a ser resucitados allí? No son todos los impíos, son los más acérrimos enemigos y perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo. Eso ocurre en el juicio investigador. ¿Ya? Entonces, todo está antes, ya está dictado el juicio, digamos, para los que van a recibir, ¿no es cierto?, esa pena especial, y después solamente viene el epílogo, en el milenio, cuando ellos van otra vez a destruir la ciudad, y entonces el Señor le dice, por esta causa ustedes tienen que ser todos destruidos, y les pasa como en una película, cada vez y ven ahí arriba, en visión, ven los sufrimientos de Cristo, todo lo que se hizo por ellos, Satanás se postra, todos se postran, y finalmente, cuando se enojan con Satanás y lo empiezan a tratar de destruir, Dios tira fuego, dice que es un fuego que sale de su boca, y quema a ellos, todos, demora varios días, sobre todo Satanás en quemarse, y después se quema también la tierra. Entonces, después que se quema la tierra, después se reconstruye la tierra nuevamente, ¿ya? Ya la Jerusalén está ahí. Ya lo vimos eso en el del Gran Pacto de Dios, y que a Jerusalén no le pasaba nada, porque era como el arca en el agua del diluvio, ahora la nueva Jerusalén en el fuego ardiente, la lava ardiente, es guardada por el poder de Dios, ¿ya? Y Dios vuelve a crear el mundo. Entonces, se nos acabó la hora. En síntesis, ¿cuándo se acaban los reinos de este mundo? A la vez que Dios está preparando la montaña, el monte, ya la piedra está lista, porque la piedra ya triunfó, el reino de la gracia ya está, el reino de la gloria se tiene que instalar. Cuando Jesús salga del santuario, entonces viene la venganza de Dios y viene con su paga. Y ahí, ¿no es cierto?, todos esos reinos van a ser ya destruidos de facto, porque ya fueron destruidos en el juicio. Ahí se fueron destruidos legalmente, pero la destrucción física, digamos, viene con las plagas. Y viene en la séptima copa Armagedón, que es la destrucción de los falsos pastores. Y eso, tema para otra vez, porque eso no es de ahora. La próxima vez creo que vamos a tener que ver las diapositivas que me faltó poner, que se las dije algunas de memoria ahora, pero las quiero, ahí las tenía escritas, pero no las alcancé a pasar. ¿Alguno tiene alguna consulta que hacer antes de que terminemos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Todo les quedó tan claro o tan oscuro que quiere preguntar. No sé si hay alguna cosita que quieran aclarar, o está claro. Bueno, si está claro entonces, sí. ¿Qué? Sí. Disculpe, le mandé al WhatsApp, parece que esa es la cita que andaba buscando, no estoy segura. A ver. ¿Dónde está? Ah, ya. Lo voy a mirar si ya. ¿Le mandaste al grupo de profecías? Sí. Sí, al grupo. Sí. Exactamente, bien. ¿Y dónde está? Porque aquí no dice en qué parte. Ah, sí, Consejo para la Iglesia, página 53. Pero también está en otro lado, pero no importa, esta es. Miren, hace casi 2000 años, gracias Bernardita, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cita ahí Hebreos 10, 5 al 7. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse.
a los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, esa piedra preciosa estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Muchas gracias. Está en Consejo para la Iglesia, página 53, primer párrafo. Esa es la cita. Exactamente. Muchas gracias, Bernardito. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna observación o hacer alguna consulta? Si no es así, vamos a orar para terminar la clase de hoy. ¿Sí? A ver. Ya. ¿Vamos a orar? Cerramos nuestros ojos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos tan agradecidos a ti porque tú nos has inundado de luz, Señor. Nos has hablado de las cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce y que nos hacen sentir que no importa lo que ocurra en este mundo ni en nuestras vidas, el propósito más grande que tienes es mucho más grandioso y nosotros, por tu misericordia y por tu gracia, formamos parte, Señor, de ese plan. Somos piedras vivas, parte de tu edificio celestial. Te rogamos que nos pulas, y no importa lo que tengas que hacer, para que ocupemos un lugar en tu reino, Señor, aunque sea el lugar más chiquitito, pero que podamos estar ahí, Señor. Y te rogamos también por aquellos que amamos, que están lejos de esto ahora, por aquellos que están obnubilados, Señor, y que no ven estas cosas grandiosas, tan grandes, estos propósitos eternos, Señor, esta lucha, esta guerra que hay detrás, Señor. Te rogamos que tú abras sus ojos espirituales, así como lo hiciste con Giesi, para que pudiera ver los ejércitos que no vemos, estas confederaciones del bien y del mal que luchan, y que nosotros somos parte de eso, y tenemos que decidir de qué lado vamos a estar, y tenemos que decidir estar del lado tuyo, aunque la muerte nos separe de este mundo, pero que nunca nos separe de ti. Rogamos, Señor, que tú quedes con nosotros, que nos des tu bendición para esta semana que ya vamos a iniciar, y nos ayudes para que nuestra inteligencia en estas cosas pueda abundar para salvación, para que nos des en lengua de sabios, para que podamos también explicarle a otros estas cosas, a nuestros propios hermanos, y también a otros, Señor, los rudimentos de la fe acerca de estas cosas. Rogamos tu bendición, tu dirección, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una linda semana, que Dios los bendiga. Vamos a seguir orando por algunos pedidos que ya tenemos, por nuestro hermano Jorge Farfán, que pueda viajar y volver a encontrarse con su familia. Tomás, que ya viajó, creo que está en Egipto, pero por ahí vi que algo se estaba también, dejarle nuestro cariño, orar por él, y por nuestros hijos, como dijimos en la convivencia que tuvimos. Me despido, voy a cerrar la presentación y vamos a poder ver un poquito las caras y despedirnos. Así que será